Muy buenas tardes, estamos en la clase de Estadística General y nuestra anterior clase nos habíamos dedicado al estudio de lo que es las medidas de concentración y habíamos visto todas las medidas en las cuales nuestros datos se van concentrando, ¿no? Ahora vamos a ver este tema que son medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión abarcan o más o menos su objeto de estudio es ver cómo nuestros datos se van alejando de un punto central, ¿no? Nosotros sabemos que ese punto central es una medida de tendencia central. Entonces, lo que se hace básicamente en las medidas de dispersión es a través de varios métodos ver cómo las variables se van alejando fundamentalmente de un punto central. En la mayor parte de los casos vamos a ver que comparamos ese alejamiento del punto central con la media aritmética, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las medidas de dispersión. Cuantificar la distancia, el alejamiento de una variable, del valor que adopta una variable de un punto central. Aunque tenemos otras medidas de dispersión, digamos un poco no tan elaboradas, y es así que vamos a ver, por ejemplo, una a una, ¿no? Entonces, tenemos acá la primera medida de dispersión, el rango, que ya lo habíamos visto con ustedes en el tema anterior. El rango también es conocido como el recorrido y que nos muestra cómo los datos van alejándose, cuál es la distancia que existe del conjunto total de los datos, ¿no? Y para eso lo que hacemos es, como ya lo habíamos visto también, es determinar el rango a través de la diferencia de la variable que tiene el valor máximo, restándole el valor de la variable que tiene el menor valor. En este caso, tenemos aquí la fórmula. Nos dice el rango es igual al X máximo, el valor máximo, menos el valor mínimo. Esto lo vamos a cambiar. Menos el valor mínimo, ¿no? Y cuando hacemos esa diferencia, nosotros vamos a encontrar eh, una distancia, ¿no? Y vamos a señalar que en esa distancia están distribuidos todos nuestros datos, ¿no? Entonces, como en acá señala, el rango indica la longitud del intervalo en el que se hallan todos los datos de la distribución, ¿no? Como les decía, es como una regla, nos muestra qué tamaño es nuestra distribución de los datos. Pero para eso vamos a ver acá unos ejemplos que tenemos. Y para eso, para que puedan distinguir, tenemos tres casos en los cuales, a ver, vamos a ir analizando uno por uno. Desde acá, ¿no? Ya, supongamos que el rango en el que se mueven las notas de 6 exámenes es de 9 puntos, ¿no? Se dan de cuenta, el rango es, ya estoy en acá, ya estoy precisando que el rango es de 9 puntos. Una distancia de 9 tiene. Ahora, como les decía, dentro de las medidas de dispersión, el rango básicamente nos indica la distancia, el tamaño donde están distribuidos nuestros datos, pero digamos, no existe una precisión donde existe la concentración. Y para ver justamente ese caso o cómo funciona el rango, de qué manera, digamos, es un poco rústica su manera de cálculo, vamos a ver por casos, ¿no? Y acá tenemos el caso número 1, ¿ya? Y tenemos acá su gráfica. Miren, tenemos, como lo señalaba el enunciado ya, son las notas de 6 exámenes, ¿ya? Entonces, la calificación es de 1 hasta 10 o de 0 a 10 puede ser.
Acá tenemos el número 1. En el caso número 1 tenemos esta nota. 1, 3, 5, 7, 9, 10. En este caso, en esta situación, la distribución, si ustedes se dan de cuenta, su distribución es uniforme, ¿no? Los números van distribuidos desde el 1 hasta el 10, casi con una razón de crecimiento de 2 unidades, ¿no? Del 1 al 3, del 3 al 5, de 2 en 2 va subiendo. Su distribución es uniforme. Entonces, estamos en este primer caso. Acá está, tenemos en el primero estamos en el 1, luego estamos en el segundo dato que es 3, después en el tercer dato estamos en 5, 7, 9 y por último en el sexto dato estamos en 10. ¿Ya? Entonces, si vemos su gráfica, miren, es una línea diagonal más o menos que nos muestra que existe una uniformidad de la distribución. Ahora, ¿qué es lo importante que hay que rescatar de, de este primer caso? Que vamos a hacer el cálculo del rango acá. Entonces, en este primer caso, cuál es el número mayor? A ver, porfa, participaremos. Así vamos un poco El 10. charlando. El 10. Exactamente, ¿no ve? Entonces aquí podríamos reemplazar el 10, es el valor máximo. ¿Cuál es el valor mínimo? 1. Exacto. 10 menos 1 nos va a salir 9. Eso es lo que se señalen acá. El rango, acá. El rango es de 9 puntos. Hay una distribución longitudinal de 9 puntos, ya sobre los cuales están están acomodados todos nuestros datos, ¿no? El rango es 9. Ahora, vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso, miren, ya los números ya no están de manera uniforme como en el primero. Pero si nosotros hacemos el cálculo del rango, el número mayor nuevamente viene a ser el 10, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar acá 10 menos, ¿cuál es el número que adopta perdón, que es el valor mínimo? Sería el 1. Nuevamente vamos a estar en el mismo caso, 10 menos 1. Y nuevamente el rango nos va a salir 9 puntos. Pero su gráfica, ustedes pueden verlo acá. En su gráfica nosotros podemos ver que existe una deformidad total en el recorrido que tiene esta serie de datos, ¿no? Si bien el rango es el mismo, pero existe una deformación total en cuanto a su estructura de los datos. Pero el rango nos da lo mismo, nos da 9 puntos. Y el tercer caso que vamos a ver, también tenemos de la misma manera. Tenemos, miren, la mayor parte de los datos adoptan el valor de 1. Solamente tenemos un dato que es el número 10. Entonces, por la fórmula de calcular el recorrido de los valores que adopta la variable, nuevamente acá tengo que anotar el número mayor, que es el número 10, menos el número menor. Todos son número 1 en acá. Y nos va a salir el rango nuevamente 9 puntos. ¿Ya? Y su gráfica sería de la siguiente manera. Todos los valores, el primer dato, el segundo, menos el tercero, el cuarto, quinto y sexto dato, son números unos. Y solamente el tercer dato es el que tiene el valor número 10, ¿no? Miren, se ha formado prácticamente como una punta de lanza, ¿no? Como un triángulo se ha formado. Entonces, el rango, una vez más les digo, el rango nos es útil para saber de qué valor a qué valor están distribuidos o conocer el recorrido en el cual están
acomodados todos nuestros valores que estamos analizando. Pero lo que lo que no toma en cuenta el Django es la deformidad que existe en cuanto al valor que adopta nuestra variable, ¿no? Que estamos analizando. Entonces, si bien el Django es válido para conocer longitudinalmente el recorrido de todos nuestros datos, eh, como una medida de dispersión, digamos, no nos es tan útil, tan claramente, ¿no? Ya sabemos que existe un recorrido, pero digamos, ya sabemos el tamaño, pero no sabemos cuál está más arriba, cuál está más abajo. Esa parte, el Django, digamos, tiene esa dificultad, no puede calcularlo, ¿no? Sin embargo, esa es la manera de cálculo, ya lo hemos visto nosotros para trabajar con las tablas que teníamos, hemos calculado el Django también para hacer el cálculo del tamaño de cada uno de los grupos que hemos construido. Entonces, bueno, un poquito para repasar, ¿no? Ahí está la parte teórica, entonces acá también está lo que hemos hablado, ¿no? Como se puede observar, las posibilidades anteriores son completamente distintas, aunque todas tienen el mismo rango o recorrido. Este parámetro, por tanto, presenta bastantes deficiencias en cuanto a la detección de la dispersión de los valores de la población y, consecuentemente, conviene completarlo con el estudio de otras medidas, ¿no? Como les decía, el rango es una de las medidas de dispersión, digamos, más rústicas que tenemos. Pero ese es el rango, ya. Ahora vamos a empezar a analizar otro tipo de medidas de dispersión, ¿ya? Si tienen alguna consulta, por favor, ya saben, con toda confianza, pueden tomar la palabra y hacer la consulta. Bien, lo que ahora vamos a ver es la desviación media absoluta. Bueno, y la desviación media absoluta es una desviación calculada tomando en cuenta un punto central sobre la media aritmética, ¿no? Entonces, ¿cuánto en promedio se alejan los datos de un punto central? Y está calculado en términos absolutos, o sea, en valor absoluto. O sea, que tomamos en cuenta los valores que están por encima de la media aritmética, o sea, montos mayores a la media aritmética, y valores también que están por debajo de la media aritmética, ¿no? Entonces, eh, por eso es que utilizamos el valor absoluto en esta medida de dispersión, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más? Nos dice que aquí eh, la desviación media absoluta, aquí lo completaremos. La desviación media absoluta es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media, ¿no? Que es lo mismo que hemos estado hablando. ¿Cuánto en promedio se alejan los datos de un punto central? Ahora sí. Y para calcular, como en las medidas de tendencia central, como calculábamos también para datos agrupados y no agrupados, lo que vamos a hacer es también realizar en acá cálculos de datos agrupados y datos sin agrupar, ¿no? Entonces, la desviación media se representa por esta D subíndice X media, desviación media, o también simplemente, tal vez más fácil es para ustedes ponerlo una D y una M, que es lo mismo, desviación media. Indistintamente vamos a utilizar igual cualquiera de las dos terminologías, ¿no? ¿Qué es lo que hace la desviación media? Tal vez, digamos, podemos empezar por esta fórmula para ver. Y nos dice la desviación media es igual a la sumatoria de las desviaciones respecto a la media. ¿Ya? Entonces acá nos está diciendo X sub I menos la media
de los valores que se está analizando. Todo dividido entre n. No, por eso se llama desviación media. Nos está midiendo la desviación media respecto al punto central, que es la media aritmética. Ahora, yo ya les había explicado este símbolo sigma. Lo que nos señala es que debemos realizar esta operación las veces que sea necesario, la cantidad de veces de datos que tengamos, ¿no? Entonces, dice X sub B, si tenemos 3 datos, tenemos que hacer 3 sumatorios. Tenemos que hacer para la primera vez una operación, para la segunda, como está acá, ¿no? Esta sería, digamos, la primera operación, sumamos la segunda y sumamos la tercera. 3 operaciones en acá hay, ¿no? Y después lo tenemos que dividir entre la cantidad total de datos, ¿no? En este caso estamos hablando de una población porque tiene la N mayúscula. Pero si pusiésemos la N minúscula, no hay ningún problema. Nosotros sabemos que estamos hablando de la muestra. Bien, entonces ya conocemos la fórmula. Y ahora vayamos a calcular. Y tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Dice calcular la desviación media de la distribución, ¿no? Entonces tenemos una serie de datos, a ver que los podemos numerar también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, ¿no? Tenemos 8 datos y de los cuales nosotros tenemos que calcular la desviación media de esta serie de datos. Y utilizamos la fórmula. ¿Ya? Vamos a utilizar su fórmula. Su fórmula nos dice es la sumatoria de las desviaciones respecto a la media. No podemos hacer ningún cálculo. Por lo menos esta fórmula no podemos, por lo menos llevarla adelante, no podemos hacer el cálculo sin primero obtenerlo, el valor que en acá está, donde está el cursor. Tenemos que obtener sí o sí lo que es la media aritmética. Y la media aritmética, si se recuerdan ustedes, es una fórmula parecida a esta. Nos dice la media aritmética es la sumatoria de todos los x sub i dividido entre n, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los x sub i? Son todos estos valores. El x sub i primero sería esta, ¿no? X sub i el segundo, x sub i tercero o x cuarta, x subíndice 5 y así sucesivamente hasta llegar a x sub 6. ¿Ya? Entonces, perdón, x sub 8 sería, ¿no? El último dato son 8 datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para encontrar la media aritmética, solamente sumar y dividir entre la cantidad de datos, ¿no? Y eso es lo que está acá. El primero, 9 más 3 más 8, otra vez más 8, más 9, después viene un 8 nuevamente, otro 9 y al final tenemos más 18. Tal vez esta partecita, a ver, podemos aclararla. ¿Cuánto sería la sumatoria total? ¿Alguien me puede decir cuánto es la sumatoria total? Ahí tenemos la media. Si no me equivoco, es 73, Lice. Ya, a ver, sumemos, ¿ya? Estaba haciendo la fórmula. 9 más 3, 12. Más 8, 20. Más otro 8, 28. Más 9, 36. Perdón, 37. 37 más 8, 45.
45 más 9, 54. 54 más 18, 72. 72. Dividido entre 8. ¿Ya? Ya lo tenemos. Y supongo que el resultado nos tiene que dar 72 dividido entre 8 nos da igual a 9. ¿Por qué? Porque 9 por 8, 72. O 8 por 9, 72. Listo. Entonces, ya tenemos lo que es la media aritmética. Ya. La media aritmética es apenas una parte de lo que necesitamos dentro de esta fórmula, que sería este punto de acá, donde está el cursor. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, hacer la diferencia, ¿no? Hay que hacer una resta uno por uno. El primer dato, 9 menos la media aritmética. El segundo, 3 menos la media aritmética. Y así sucesivamente todo en valor absoluto. Y vamos a ponerle de por medio signos, ¿no? Más, acá. Como se puede ver en pantalla. Bien. Entonces nuestros valores son estas, ¿no? 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9 y 18 al final. El primero que trabajamos, 9. Nuestra media aritmética, ¿cuánto es? ¿Perdón? 9, Lick. Exacto, ¿no ve? Es 9. Entonces lo que tenemos que hacer, miren, estoy tomando el primer dato, este lo voy a marcar, 9. Pero tengo que hacerle la diferencia, tengo que restarle. ¿Qué valor le voy a restar? El valor de la media. El valor de la media para toditos va a ir y va a ser el mismo valor 9. Por eso es que en el primer caso pongo en términos absolutos, en valor absoluto 9, que viene de acá, menos 9, que es de la media aritmética. Eso por si acaso estoy haciendo de la fórmula de acá. La desviación media es igual a la diferencia del valor que adopta la variable menos la media, pero como es sumatoria, ahora le pongo un signo más. Voy a ir sumando todos los valores. Entonces, mi segundo dato, ¿cuánto era? Acá lo tenemos. Es 3. Y como les decía, a toditos vamos a restarles de 9. Entonces, en valor absoluto, 3 menos 9. Si es valor absoluto, ¿cuál sería el tercer valor? 8. Nuevamente, 8 menos 9. Si es valor absoluto, signo más. El cuarto valor nuevamente es 8. Por eso vuelvo a anotar aquí 8 menos 9. Si es un valor absoluto, sumo el siguiente valor. El siguiente, miren, es 9. Entonces coloco 9 menos 9 en valor absoluto. Más, el siguiente es 8. Lo tenemos acá. 8 menos 9 en valor absoluto. El siguiente es 9. 9 menos 9 en valor absoluto. Y por último tenemos acá el 18. Y acá hago esa diferencia. 18 menos 9, todo en valor absoluto. Ese procedimiento es el que me está, es el procedimiento que me está describiendo la fórmula, ¿no? Sumatoria de todas las desviaciones en valor absoluto respecto a la media. Ahí está. Estoy haciendo todo lo que es en la parte del numerador. Ya he trabajado. Y la otra parte, a ver, existe un denominador sobre el cual tengo que dividir todo ese resultado, toda esa sumatoria. Y ese número es n, la cantidad de datos que estamos analizando. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. Tenemos 8 datos sobre los cuales tenemos que realizar esa operación. Y justamente está figurando acá, dividido entre 8. Ahora, ¿qué hace el valor absoluto? Bueno, la propiedad fundamental del valor absoluto es que elimina los signos negativos. Todos los resultados luego ya se consideran como signos positivos. No existe ningún número que después de aplicarlo el valor absoluto nos dé número negativo.
todos terminan en números positivos. Entonces vamos a hacer uno por uno los resultados. Tenemos acá 9 menos 9 igual, ahí está sus lecturas, se los he puesto, es igual a 0. Ya elimino el valor absoluto, solamente a mí me interesa el valor, por eso se llama el valor absoluto. Ya no me interesa el signo, solamente el valor. Pongo el signo más y digo, realizo esta diferencia. 3 menos 9 me da igual a menos 6. Pero como el valor absoluto elimina el signo negativo, se vuelve solamente 6. Miren, se vuelve solamente 6. Entonces voy a sumar ya. En vez de que sea resta, voy a sumar 0 más 6. Luego tengo esta diferencia, 8 menos 9, igual me da menos 1. Y como les digo, se anula el signo negativo. Acá tengo el resultado que simplemente se queda 1 y ya, bueno, se ha vuelto positivo. No, voy a sumar así el resultado de las demás operaciones, pero continuemos. 8 menos 9, menos 1, hago la aplicación del valor absoluto y tengo simplemente como resultado 1. Luego tengo acá 9 menos 9 es igual a 0. Ahí está. En esta parte lo podemos observar. Nuevamente tenemos el valor de 8. 8 menos 9 menos 1. Nuevamente se vuelve 1 positivo. 9 menos 9 en esta sección de acá. 0. Lo tenemos acá el resultado. Después tenemos este valor que es 18 menos 9 es igual a 9 unidades. 18 menos 9 nos da 9. Abajo en el denominador mantengo el número 8. No hago todavía nada. Tengo que realizar la sumatoria como me dice en la fórmula. Ya había calculado bien aquí 18, pero vamos a sumar ahora una repasadita más, por favor. Entonces, en acá 0 no hay nada que ver. 6 más 1, 7. Acá sería 8. Con este 1 más sería 9. 9 más 9 nos da 18. Y 18 dividido entre 8. Esta parte sí, por favor, quisiera que me lo verifiquen. 18 dividido entre 8 nos tendría que dar este resultado de 2.25. A ver, por favor. Está bien, Sí, licenciado. Lick, sale el mismo resultado. Bien. Entonces, acá podemos concluir que la desviación media absoluta de esta serie de valores, a ver aquí, de esta serie de valores que tenemos acá, su desviación media absoluta es igual a 2.25. ¿Qué quiere decir? A ver, en términos, digamos, un poco más simples. Que en promedio, todos esos valores en promedio se alejan de un punto central. ¿En qué tamaño se alejan? En 2.25. Ese es el tamaño que se alejan todos de un punto central. ¿De qué punto central? Del 9. Este es el punto central. 9. Del 9 se van alejando en promedio 2.25. ¿No? Entonces, el valor que digamos en aquí ha hecho pesar un poco más esa desviación es este valor número 18. Porque si no existiese ese número 18, la desviación media les apuesto que puede ser menos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Dicen, perdón si ya es que ha dicho en los signos. Ya. Hola, Alvin. Sí, perdón, en los signos, ¿cómo lo hizo? Y Ya. sale negativo. Tal vez. Ya. La propiedad fundamental de estas dos barras que va encerrando a una diferencia de números se llama valor absoluto.
La propiedad fundamental del valor absoluto es que cuando se aplica valor absoluto a cualquier número, siempre el resultado es positivo. O sea, todo se vuelve positivo, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro es en acá, ¿no? 3 menos 9 nos da un resultado de -6. Como está en valor absoluto, entonces directamente anoto solamente su valor, 6. O sea, legalmente se ha vuelto positivo. Esa es la propiedad fundamental del valor absoluto, ¿no? Entonces, acá también, 8 menos 9, el resultado es -1, ¿no? Y ese -1, porque está dentro de las dos bases, dentro del valor absoluto, se vuelve 1 positivo. En resumen, no existe números negativos cuando se aplica valor absoluto. ¿Se ha podido entender? Sí, Lisa. Listo, Albi. Ya. Eh, para que no existen interrupciones, voy a cortar la sesión y vuelven a ingresar para que podamos realizar el cálculo de la desviación media absoluta, pero para datos agrupados, ¿ya? Listo. Inmediatamente lo corto la sesión y vuelven a ingresar, por favor.